Soy Naomi Moore, tengo 26 años, y hace 6 meses mi mundo entero se desplomó cuando el hombre con quien pensé que me casaría me dijo que no era material de esposa. La humillación fue suficientemente aplastante, pero lo que hizo su familia después fue aún peor. Si alguna vez te han hecho sentir como si no fueras suficiente para alguien a quien amaste completamente, por favor déjame saber desde dónde estás viendo y suscríbete para unirte a otros que entienden este tipo particular de dolor. Hace 3 años, trabajaba el turno de noche en el Rosemary's Diner en la carretera 92, ese lugarcito con el letrero de neón de una taza de café que parpadea entre rosa y azul. Era una de esas noches de octubre donde la lluvia convierte todo en manchas de acuarela, y yo estaba limpiando la barra por tercera vez, esperando a que terminara mi turno. La campanita sobre la puerta sonó. Y entró este chavo con cabello oscuro pegado a la frente, sacudiéndose las gotas de lluvia de una chamarra de cuero gastada. Pidió café negro y pay de manzana. Luego se sentó en la mesa 7 leyendo lo que parecían planos arquitectónicos. Recuerdo haber pensado que tenía ojos bondadosos, del tipo que realmente te miran en lugar de verte a través de ti. Su nombre era Marcus Castellanos, y estaba en el pueblo inspeccionando terrenos para algún proyecto de desarrollo. Lo que comenzó como rellenar su taza de café se convirtió en conversación sobre el roble viejo afuera que probablemente había estado ahí desde antes de que construyeran el restaurante. Tenía esta manera de escuchar que me hacía sentir como si lo que yo decía realmente importara. Cuando me pidió mi número, escribiéndolo en una servilleta con mi pluma morada, sentía algo que no había sentido en años, como que tal vez yo valía la atención de alguien. Platicamos por horas esa primera noche después de que salí del trabajo, sentados en su carro rentado con la calefacción prendida y las ventanas empañándose mientras él me contaba sobre sus sueños de diseñar comunidades sustentables y yo le contaba sobre mi plan de terminar mi carrera en ciencias ambientales. A la mañana siguiente, me trajo café del lugar fancy del centro, recordando exactamente cómo me gustaba, 2 azúcares, un chorrito de crema de vainilla. Por 3 semanas, extendió su estancia en el pueblo, y caímos en este ritmo donde él trabajaba durante el día y yo trabajaba de noche, pero robábamos estos momentos perfectos en el medio. Me recogía después de mi turno, y manejábamos al mirador donde podías ver todo el valle extendido como luces navideñas. Hablaba sobre el negocio de construcción de su familia, sobre cómo su hermano mayor James era el niño de oro que había heredado todo, mientras Marcus estaba tratando de probarse a sí mismo con técnicas innovadoras de construcción verde. Me encantaba cómo se emocionaba hablando de paneles solares y sistemas de recolección de agua de lluvia, sus manos moviéndose mientras explicaba cómo los edificios podían trabajar con la naturaleza en lugar de contra ella. Esas 3 semanas se sintieron como una vida comprimida en magia. Cuando tuvo que irse a otro proyecto en Colorado, me pidió que fuera con él. Nunca había tomado una decisión impulsiva en mi vida, pero algo sobre la manera en que dijo, no me puedo imaginar hacer esto sin ti, me hizo renunciar al restaurante, empacar mi única maleta, y manejar al oeste con él en su troca golpeada con podcasts ambientales sonando y su mano cálida en la mía. Colorado fue donde realmente construimos nuestros cimientos. Marcus rentó esta cabañita afuera de Boulder, toda de madera reutilizada y ventanas grandes que capturaban la luz de la mañana. Transferí mis créditos al colegio comunitario local y conseguí trabajo en una granja orgánica que surtía restaurantes en Denver. Estábamos quebrados pero felices, comiendo frijoles y arroz la mayoría de las noches, pero gastando de más en fresas del mercado de productores y queso bueno los domingos. Marcus se levantaba temprano para despedirse de mí con un beso antes de irse a las obras, dejando notitas en el espejo del baño con chistes internos escritos con marcador de pizarrón. No olvides que estás saliendo con un futuro ecoguerrero, escribía, o tu cabello de la mañana se ve como una hermosa hierba rodadora. Nuestra vida tenía esta hermosa simplicidad. Las noches de viernes significaban compartir una botella de vino barato y jugar Scrabble en la mesa de la cocina, donde Marcus trataba de convencerme de que eco era una palabra que valía 30 puntos. Las mañanas de sábado eran para hacer senderismo, y yo lo veía detenerse cada pocos minutos para fotografiar formaciones rocosas interesantes o señalar pájaros que nunca había notado. Las tardes de domingo eran para mercados de productores y preparar comida, parados lado a lado picando verduras mientras NPR sonaba de fondo. Él apoyaba mis sueños de convertirme en consultora ambiental, ayudándome a estudiar para exámenes y celebrando cada buena calificación como si fuera una victoria personal. Cuando su proyecto de construcción verde fue aprobado para una expansión mayor, Marcus estaba en las nubes. A los inversionistas les encantó su concepto de vivienda sustentable,
y de repente teníamos suficiente dinero para mudarnos a un departamento real con 2 recámaras y lavavajillas. Me gradué con honores y conseguí una pasantía con una compañía de energía renovable. Comenzamos a hablar sobre el futuro en términos concretos. Tal vez comprar una casita con espacio para un jardín. Tal vez casarnos en unos años. A veces lo cachaba mirándome con esta expresión que me hacía sentir atesorada, como si fuera exactamente lo que había estado buscando. Todo se sentía sólido y real y permanente. Marcus llegaba a casa del trabajo, hablando sobre las familias jóvenes, mudándose a la comunidad que había diseñado, cómo los niños estaban jugando en los espacios verdes que había planeado, y los papás estaban ahorrando dinero en servicios debido a sus diseños eficientes en energía. Finalmente, estaba recibiendo reconocimiento de la compañía de su familia, y su hermano James hasta había llamado para felicitarlo. Celebramos en nuestro restaurante tailandés favorito, el que sabían que siempre pedíamos pad thai extra picoso y compartíamos el arroz pegajoso con mango. Esa noche, acostados en la cama escuchando la lluvia en nuestro techo, Marcus trazó patrones en mi hombro y susurró: «Quiero construir toda una vida contigo, Naomi. Todo lo que diseñe de ahora en adelante, lo quiero diseñar para nosotros». Pero había cositas que debería haber notado, señales de advertencia escondiéndose a plena vista. La manera en que Marcus a veces se quedaba callado cuando su teléfono sonaba con el tono de su familia. Cómo cambiaba el tema cuando le preguntaba sobre visitar su pueblo natal en California. La tensión sutil en sus hombros cuando mencionaba a su hermano James como si cargara un peso que no podía quitarse del todo. Cuando sus papás llamaban, salía a tomar la llamada, y cuando regresaba, era diferente de alguna manera, más pequeño, menos confiado. Me decía a mí misma que eran dinámicas familiares normales, que todos tenían relaciones complicadas con sus parientes. La primera grieta apareció un martes en marzo. Marcus había estado trabajando hasta tarde en una propuesta para un nuevo desarrollo, algo que podía hacer su carrera, dijo. Me había quedado dormida en el sillón esperándolo, y desperté para encontrarlo sentado en la mesa de la cocina viendo la pantalla de su laptop con esta expresión que nunca había visto antes. Cuando le pregunté qué pasaba, cerró la laptop rápidamente y dijo que su hermano quería conocerme. No eventualmente, no algún día, este fin de semana. James estaba volando para ver el proyecto y quería llevarnos a cenar. La manera en que Marcus lo dijo, como si estuviera dando malas noticias, hizo que algo frío se asentara en mi estómago. Esa mañana de jueves, todo cambió para siempre. Desperté con el olor del café y encontré a Marcus ya vestido, sentado en nuestra mesita con 2 tazas humeando frente a él. La luz de la mañana se filtraba por la ventana de nuestra cocina, pegándole a la planta araña que había estado cuidando hasta que se recuperara, y todo se veía exactamente igual que siempre. Pero cuando me senté frente a él, Marcus no podía verme a los ojos. Comenzó a hablar sobre su familia, sobre expectativas y tradiciones que nunca lo había oído mencionar antes. Su voz sonaba diferente, formal de alguna manera, como si estuviera dando una presentación en lugar de hablar con la mujer que amaba. Naomi dijo, y la manera en que dijo mi nombre hizo que se me apretara el pecho. Hay cosas sobre mi familia que debería haberte dicho. El café estaba muy caliente, quemándome la lengua cuando traté de tomarlo, pero necesitaba hacer algo con mis manos. Marcus explicó que la familia Castellanos no solo estaba en la construcción, eran una de las compañías de desarrollo más grandes de California, valían cientos de millones. Su abuelo había empezado de la nada, construyendo plazas comerciales y gasolineras, pero ahora eran dueños de cuadras enteras de la ciudad. James no era solo su hermano mayor, era el heredero aparente, el que había sido preparado desde el nacimiento para tomar control del imperio. Mientras Marcus hablaba, sentí nuestra cabañita encogerse a nuestro alrededor. Todo lo que pensé que sabía sobre nuestra relación de repente se sintió ingenuo, como si hubiera estado jugando a la casita mientras él había estado viviendo en una realidad completamente diferente. El proyecto de vivienda sustentable que había sido su gran oportunidad, era cambio suelto para su familia, una manera de dejar al hijo menor idealista jugar con sus juguetes ambientales mientras el dinero real venía del desarrollo tradicional. Cuando le pregunté por qué nunca me había dicho, Marcus volteó a ver por nuestra ventana hacia las montañas y dijo, porque sabía que cambiaría las cosas, porque sabía que me verías diferente. Pero la peor parte aún venía. Marcus extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía, la misma mano que había sostenido mientras manejamos por 3 estados, mientras escogimos muebles en tiendas de segunda, mientras habíamos planeado nuestro futuro simple y hermoso. James quiere conocerte, dijo otra vez, pero Naomi tienes que entender,
Mi familia tiene ciertas expectativas. Son tradicionales, conservadores, creen en... Hizo una pausa, buscando palabras que de alguna manera hicieran esto más fácil. Creen que el matrimonio debería ser entre personas de antecedentes similares. La taza de café se me resbaló de las manos, pegándole a la mesa con un crack que parecía imposiblemente fuerte. Líquido café se extendió por la superficie de madera, empapando la pila de catálogos de semillas que había estado emocionada de revisar ese fin de semana. Vi el café gotear al piso, pensando absurdamente que debería limpiarlo, que debería hacer algo normal y práctico, mientras mi mundo se inclinaba de lado. ¿Qué estás diciendo?, susurré. Marcus estaba llorando ahora, lágrimas reales que no estaba tratando de esconder. Estoy diciendo que si quiero mantener mi lugar en la familia, si quiero que el negocio sea mío algún día, tengo que escoger. Y Naomi, te amo, pero no puedo renunciar a todo lo que mi familia construyó. No puedo tirar generaciones de trabajo por... Se detuvo, pero el daño ya estaba hecho. ¿Por qué?, pregunté, parándome tan rápido que la silla se volteó hacia atrás. Por mí, por alguien que no es suficientemente buena para el dinero de tu familia. Marcus también se paró, tratando de alcanzarme, pero me alejé. Todo mi cuerpo estaba temblando, y podía sentir algo fundamental rompiéndose dentro de mi pecho. Eso no es lo que quise decir, dijo, pero sus ojos contaban una historia diferente. Eres increíble, Naomi. Eres inteligente y bondadosa y hermosa. Pero no eres, luchó con las palabras, y me di cuenta con horrible claridad que había estado practicando esta conversación, que había ensayado romperme el corazón. No soy qué, exigí, mi voz volviéndose más fuerte aunque mi corazón se hacía pedazos. No suficientemente rica, no de la familia correcta, no material de esposa. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Afuera podía oír a nuestro vecino prender su troca. Sonidos normales de mañana de gente llevando sus vidas normales mientras la mía se desmoronaba. Finalmente, Marcus susurró: lo siento tanto, Naomi. Pero lo siento no era suficiente. Lo siento no deshacía 3 años de creer que estaba construyendo algo real con alguien que realmente me veía. Lo siento no explicaba por qué me había dejado planear un futuro que sabía que nunca podía pasar. Lo siento no arreglaba el hecho de que el hombre en quien había confiado con todo mi corazón me había estado llevando hacia un precipicio todo el tiempo. Me fui esa mañana. Empaqué mi ropa y mis plantas y mi corazón roto en mi carro y manejé de regreso hacia las montañas, lejos de la cabaña donde habíamos sido felices, lejos de la vida que había resultado ser una ilusión. La planta araña que había cuidado hasta que se recuperara estaba sentada en el asiento del pasajero, sus hojas verdes temblando con cada bache en el camino. Y lloré hasta que ya no podía ver la carretera. Ese fue el comienzo de los peores 3 meses de mi vida. Me quedé en el sillón de mi amiga Mia en Denver, durmiendo inquieta entre su colección de pósters de bandas vintage y el olor de su café matutino que nunca era suficientemente fuerte. Cada día se sentía como nadar contracorriente contra mi propio dolor. Despertaba alcanzando a Marcus, olvidando por solo un momento que no estaba ahí, que había escogido el dinero de su familia sobre nuestro amor. Los trabajos a los que aplicaba parecían inútiles, el futuro que había planeado se había ido, y peor aún, no podía quitarme la sensación de que tal vez él tenía razón, tal vez realmente no era suficiente. Mia trataba de ayudar, trayéndome helado y vino y dejándome llorar en sus cojines mientras se pintaba las uñas azul eléctrico, y me decía que Marcus era un idiota. Estás mejor sin él, decía, pero sus palabras se sentían vacías cuando mi teléfono se quedaba en silencio día tras día. Marcus nunca llamó, nunca mandó mensaje, nunca trató de pelear por lo que habíamos tenido. El silencio era su propio tipo de crueldad, confirmando cada inseguridad que había tenido sobre no valer el esfuerzo de alguien. Estaba revisando listas de trabajos en un jueves lluvioso, aplicando sin ganas a puestos que realmente no quería, cuando mi teléfono sonó con un texto de un número que no reconocía. Hola, soy James Castellanos, el hermano de Marcus. Me gustaría hablar contigo. ¿Estás libre para un café esta tarde? Mi primer instinto fue borrarlo, pretender que nunca lo había visto, pero algo me hizo dudar. Tal vez era curiosidad. Tal vez era una necesidad masoquista de oír cómo la familia que había destruido mi relación justificaría lo que habían hecho. Me encontré con él en una cafetería en el centro de Denver, uno de esos lugares con paredes de ladrillo expuesto y arte local colgando en ángulos torcidos. Llegué temprano y me senté en una mesa del rincón, cuidando un latte de lavanda y ensayando todas las cosas que quería decirle a este hombre que había ayudado a convencer a Marcus de abandonar nuestra relación. Cuando James entró,
Lo reconocí inmediatamente. Tenía el cabello oscuro y mandíbula fuerte de Marcus. Pero donde Marcus era delgado por el trabajo de construcción y senderismo, James era más ancho, más pulido. Traía puesto un traje gris carbón que probablemente costaba más que mi renta. Y cuando me vio, su sonrisa era cálida de una manera que me tomó completamente por sorpresa. Naomi dijo, deslizándose en la mesa frente a mí. Gracias por verme. Sé que esto debe ser incómodo. Su voz era más profunda que la de Marcus. Y cuando pidió un café negro simple de la mesera, fue cortés de una manera que parecía genuina en lugar de practicada. Había esperado arrogancia, sentimiento de superioridad, tal vez hasta hostilidad. En lugar de eso parecía nervioso, tamborileando los dedos en la mesa y evitando mis ojos. No estoy segura de por qué estoy aquí, dije, lo cual era honesto. Si estás aquí para asegurarte de que me mantenga lejos de tu hermano, no tienes que preocuparte. Dejó su decisión bastante clara. James levantó la vista entonces, y me sorprendió ver lo que parecía arrepentimiento en su expresión. Esa es en realidad la razón por la que quería hablar contigo. Lo que Marcus te dijo sobre nuestra familia, sobre nuestras expectativas, no fue completamente preciso. Hizo una pausa, pareciendo escoger sus palabras cuidadosamente. Nuestros papás son tradicionales, sí, pero no son monstruos. Y yo nunca le dije a Marcus que tenía que escoger entre tú y el negocio familiar. Esa fue su suposición. La cafetería se estaba llenando más a nuestro alrededor, la multitud de la tarde llenando mesas y haciendo el murmullo cómodo de conversación que usualmente se sentía tranquilizante. Pero sentada frente a James, me sentía como si estuviéramos en una burbuja separada del mundo normal. ¿Qué estás diciendo?, pregunté. Estoy diciendo que mi hermano es un idiota, dijo James directamente. Y a pesar de todo casi sonreí. Estoy diciendo que estaba tan aterrado de potencialmente decepcionar a nuestros papás que saboteó lo mejor que le había pasado en su vida. Y estoy diciendo que después de oírlo hablar de ti por 3 años, después de ver qué tan feliz lo hacías, creo que mereces saber la verdad. Por la siguiente hora, James me contó una versión diferente de la historia que pensé que conocía. Sí, la familia Castellanos era rica e influyente. Sí, sus papás tenían opiniones sobre con quién deberían casarse sus hijos. Pero James mismo se había casado con su novia de la Universidad Sofía, una maestra cuya familia había inmigrado de El Salvador cuando ella tenía 5 años. Sus papás inicialmente habían sido escépticos, pero cambiaron de opinión cuando vieron cuánto significaba Sofía para James, cómo lo hacía mejor persona y mejor líder. El problema, explicó James, revolviendo su café aunque ya se lo había acabado, es que Marcus siempre ha sentido como si estuviera en mi sombra. Nuestros papás no estaban tratando de presionarlo sobre ti. En realidad tenían curiosidad de conocer a la mujer que lo había inspirado a crear proyectos de vivienda tan innovadores. Pero Marcus estaba tan convencido de que tenía que probarse a sí mismo, tan asustado de ser visto como la decepción, que proyectó miedos a una situación que no los ameritaba. Quería estar enojada con James, aferrarme a la narrativa que me había sostenido por 3 meses de dolor. Pero mientras hablaba, podía oír verdad en sus palabras. Recordé cómo Marcus se ponía tenso durante las llamadas familiares, cómo a veces hacía comentarios sobre nunca ser suficientemente bueno, nunca estar a la altura. Había pensado que era rivalidad normal entre hermanos, pero tal vez era más profundo que eso. ¿Por qué me estás diciendo esto?, pregunté mientras James pedía la cuenta. Estuvo callado por un momento, viendo por la ventana a la gente caminando con sus bolsas de compras y perros y vidas ordinarias de tarde de jueves. Porque Marcus está miserable, dijo finalmente, porque ha estado caminando como fantasma por 3 meses, y porque nuestra mamá sigue preguntando cuándo va a conocer a la mujer maravillosa que logró que finalmente comiera verduras. Sonrió con eso, una sonrisa real que lo hacía ver más joven. Y porque creo que mereces mejor que ser desechada por alguien muy asustado para pelear por lo que importa. Mientras nos parábamos para irnos, James sacó su tarjeta de presentación y escribió algo en la parte de atrás. Mis papás están teniendo su barbacoa anual de verano el próximo fin de semana en la casa en Malibú. Es casual, familia y amigos cercanos. Marcus estará ahí, probablemente refunfuñando en una esquina en algún lugar. Si quieres venir, si quieres ver por ti misma cómo es realmente nuestra familia, la invitación está abierta. Sin presión, sin expectativas, solo una oportunidad de aclarar las cosas. Tomé la tarjeta, sintiendo el peso de la decisión asentándose en mis hombros. ¿Qué tal si vengo y tus papás me odian? ¿Qué tal si Marcus tenía razón sobre no ser adecuada? James ya estaba caminando hacia la puerta, pero volteó con esa misma sonrisa cálida.
Entonces, habrás perdido un fin de semana en Malibú, dijo. Pero de alguna manera, no creo que ese vaya a ser el problema. Pasé la siguiente semana oscilando entre determinación y terror. Mia estaba convencida de que era una trampa, que las familias ricas no solo invitan a las exnovias de sus hijos a barbacoas por la bondad de sus corazones. ¿Qué tal si están planeando humillarte?, preguntó, pintándose las uñas de un tono violento de rojo mientras yo me probaba diferentes outfits. ¿Qué tal si esto es algún tipo de guerra psicológica elaborada? Pero algo sobre James se había sentido genuino. Y no podía quitarme la posibilidad de que había estado viviendo con una mentira por 3 meses. Si había hasta la más mínima oportunidad de que Marcus había tirado nuestra relación por obstáculos imaginarios, necesitaba saberlo. Me lo merecía. Así que pedí prestado el vestido más confiado de Mia, azul marino con florecitas blancas, el tipo de cosa que se veía casual pero aún sugería que tenías tu vida en orden. Y manejé las 12 horas a Los Ángeles con una playlist de canciones empoderadoras y una hielera llena de café de gasolinera. La casa de los Castellanos en Malibú no era lo que había esperado. En lugar de alguna mansión imponente con rejas y seguridad intimidante, era una casa estilo rancho extendida con tablas de madera desgastada y un jardín que se veía amorosamente descuidado. Había bicicletas de niños regadas en el pasto del frente, y podía oír música y risas viniendo del patio trasero. Cuando toqué el timbre, una mujer de más o menos la edad de mi mamá contestó con harina en el delantal y una sonrisa genuina. «Debe ser Naomi», dijo, jalándome a un abrazo antes de que pudiera responder. «Soy Carmen, la mamá de Marcus y James. Estamos tan contentos de que pudieras venir». Tenía los mismos ojos oscuros que sus hijos, pero donde los de Marcus a menudo estaban preocupados y los de James eran calculados, los de ella eran simplemente bondadosos. James nos contó sobre el malentendido con Marcus. Los hombres pueden ser tan idiotas a veces, ¿verdad? Antes de que pudiera contestar, me estaba llevando por una casa que olía a ajo y pan fresco, pasando fotos familiares cubriendo cada superficie y una isla de cocina cargada con comida que claramente representaba horas de preparación. Por las puertas corredizas de vidrio podía ver la fiesta del patio trasero en todo su esplendor. Tal vez 40 personas esparcidas por una terraza y pasto que bajaba hacia el océano. Niños corrían con globos de agua. Adultos estaban agrupados alrededor de mesas de picnic y una parrilla masiva. Y en la distancia podía ver a Marcus parado solo cerca del borde de la propiedad, viendo hacia el agua. «Ve», dijo Carmen, siguiendo mi mirada. «Habla con él. Pero primero, come algo. Estás muy flaca». Presionó un plato en mis manos cargado con lo que parecían tamales caseros y salsa fresca, y me di cuenta de que estaba muerta de hambre. La comida era increíble, rica y compleja, y hecha con el tipo de cuidado que hablaba de generaciones de recetas familiares. Estaba juntando valor para acercarme a Marcus cuando una niñita, tal vez de 6 años, corrió y me agarró la mano. «¿Eres la novia del tío Marcus?», preguntó con la honestidad devastadora que solo los niños poseen. «Ha estado muy triste». «Mi mamá dice que es porque te extraña». Antes de que pudiera contestar, James apareció y levantó a la niña. «Esta es Elena, mi hija», dijo. «Elena, esta es Naomi». Y no le preguntamos a los adultos sobre sus relaciones en las fiestas. ¿Recuerdas? Elena se rió y corrió hacia los globos de agua, y James volteó hacia mí con una sonrisa apologética. Los niños no tienen filtro. Pero no está equivocada. Marcus ha estado miserable. ¿Estás lista para hablar con él? Asentí aunque mi estómago se estaba revolviendo de nervios. James caminó conmigo parte del camino por el pasto. Luego me apretó el hombro y desapareció de vuelta a la fiesta. Mientras me acercaba a Marcus, podía ver los cambios que 3 meses habían hecho. Estaba más flaco, y había ojeras bajo sus ojos. Cuando volteó y me vio caminando hacia él, su cara pasó por una serie de expresiones: sorpresa, esperanza, miedo, resignación. «Naomi», dijo, y mi nombre sonó como una plegaria en su voz. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Tu hermano me invitó», dije, deteniéndome justo fuera del alcance de sus brazos. Tan cerca, podía oler su colonia familiar mezclada con aire del océano. Y tomó toda mi fuerza de voluntad no acercarme más. Me dijo unas cosas interesantes sobre las expectativas de tu familia. Marcus cerró los ojos, y cuando los abrió, estaban brillantes con lágrimas no derramadas. «James te dijo». No fue una pregunta. Me dijo que hiciste suposiciones, que decidiste que no era suficientemente buena sin darle una oportunidad a tu familia de conocerme,
Que tiraste 3 años porque estabas muy asustado para averiguar si tus miedos eran reales. Mi voz estaba estable, pero mis manos estaban temblando. Naomi, no interrumpí. No puedes explicar todavía. Por 3 meses he estado cargando este sentimiento de que no era suficiente para ti, que de alguna manera me faltaba algo fundamental que las esposas reales se supone que tienen. Por 3 meses he estado cuestionando todo sobre mí misma, preguntándome si fui estúpida por creer que teníamos algo real, y ahora descubro que tomaste esa decisión por los dos basándote en suposiciones. Marcus estaba llorando ahora, lágrimas reales que no estaba tratando de esconder. Tenía miedo, susurró. Tenía miedo de que si te trajera a casa, y te rechazaran nos destruiría de todos modos. Tenía miedo de que tendría que escoger entre tú y mi familia, y no sabía si era suficientemente fuerte para escogerte. La honestidad en su voz agrietó algo dentro de mi pecho. Pero ni siquiera lo intentaste, dije. No confiaste en mí lo suficiente para dejarme tomar esa decisión contigo. No confiaste en nosotros lo suficiente para creer que podríamos manejar lo que pasara juntos. Lo sé, dijo Marcus. Sé que fui un cobarde. Sé que te lastimé de una manera que tal vez sea imperdonable. Pero Naomi, necesito que sepas. Cuando dije que no eras material de esposa, no lo dije como sonó. Quise decir que eras demasiado buena para este mundo. Demasiado pura y genuina para la política y posturas que viene con el dinero de mi familia. Quise decir que no te merecía. Quería mantenerme enojada, aferrarme a la furia justa que me había sostenido durante el viaje hasta aquí. Pero viendo a Marcus, viendo el arrepentimiento genuino en sus ojos, sintiendo la atracción familiar de nuestra conexión, encontré mi enojo transformándose en algo más complejo. Esa no es tu decisión para tomar, dije en voz baja. Si soy demasiado buena o no suficientemente buena, esa no es tu decisión. No puedes protegerme de decisiones que nunca pude tomar. Nos paramos ahí en silencio por un momento, escuchando la fiesta detrás de nosotros y las olas abajo de nosotros. Finalmente, Marcus preguntó, ¿puedes perdonarme? No ahora mismo, necesariamente, pero eventualmente, ¿puedes ver un camino de regreso de esto? Miré a este hombre que había amado completamente, este hombre que había roto mi corazón por miedo y orgullo y protección mal colocada. Hace 3 meses, habría dicho que sí inmediatamente, me habría lanzado a sus brazos y perdonado todo en el alivio de tenerlo de vuelta. Pero 3 meses de dolor habían cambiado, me habían mostrado de qué era capaz de sobrevivir, habían aclarado lo que aceptaría y no aceptaría. No sé, dije honestamente. Necesito tiempo para pensar, necesito averiguar quién soy sin ti, sin nosotros. Y Marcus, si alguna vez hay una próxima vez, si alguna vez lo intentamos otra vez, tienes que prometerme algo. Tienes que prometerme confiar en mí lo suficiente para dejarme tomar mis propias decisiones sobre lo que puedo manejar. Tienes que prometerme pelear por nosotros en lugar de tomar decisiones unilaterales sobre nuestro futuro. Marcus asintió, limpiándose los ojos. Prometo, y Naomi, para lo que vale, siempre fuiste material de esposa. Siempre fuiste todo lo que quería. Solo estaba muy roto para creer que te merecía. Me fui de la fiesta una hora después de conocer a los papás de Marcus, que fueron encantadores y hicieron preguntas puntuales sobre mi carrera en ciencias ambientales. Después de comer demasiada comida y ver a Elena enseñar a sus primos cómo hacer pulseras de la amistad, después de aceptar una invitación permanente para visitar cuando estuviera en California. Mientras manejaba de regreso hacia Denver, sentí algo que no había sentido en meses. Posibilidad. No certeza. No la confianza ingenua que había tenido antes, pero la posibilidad de que tal vez, con trabajo y honestidad y valor de ambos, Marcus y yo podríamos construir algo más fuerte que lo que habíamos perdido. Pero ese no es el final de esta historia, porque mientras estaba manejando por el desierto, procesando todo lo que había pasado y preguntándome si el amor era suficiente para superar la traición, mi teléfono sonó. La identificación de llamadas mostraba el número de James, y cuando contesté, su voz estaba tensa con algo que no podía identificar. Naomi dijo, necesito que te detengas. Hay algo más que necesitas saber sobre por qué Marcus realmente terminó contigo, algo que él ni siquiera sabe todavía. Encontré una parada de descanso afuera de Bakersfield y me senté en mi carro con el motor prendido, aire acondicionado peleando contra el calor del desierto mientras James me contaba una historia que cambió todo lo que pensé que entendía sobre los últimos 3 meses. Resultó que alguien en la familia Castellanos había estado saboteando la relación de Marcus conmigo desde el principio. Pero no eran sus papás, y no era James, era alguien mucho más cercano a casa.
alguien que tenía sus propias razones para querer que Marcus estuviera aislado y dependiente. ¿Quién? Pregunté, aunque algo frío ya se estaba asentando en mi estómago. Su primo David, dijo James, el socio de negocios de Marcus en los proyectos de vivienda sustentable. Ha estado alimentando a Marcus con mentiras sobre lo que nuestros papás pensaban de ti, diciéndole que estaban planeando cortarle el apoyo financiero si se quedaba contigo. David quería que Marcus se enfocara completamente en el negocio para que sus proyectos fueran más rentables. Te veía como una distracción. La parada de descanso estaba casi vacía. Solo unos traileros y familias estirando las piernas, viviendo sus vidas normales mientras la mía se inclinaba en su eje otra vez. ¿Marcus lo sabe? Todavía no. Me enteré ayer cuando David se emborrachó en una cena de trabajo y comenzó a presumir sobre cómo había salvado a Marcus de cometer un error enorme. Lo confronté esta mañana, y admitió todo. Ha estado manipulando a Marcus por meses, Naomi, jugando con sus inseguridades, alimentando sus miedos, haciéndole creer que nuestra familia nunca te aceptaría. Me senté en mi carro por una hora después de colgar, viendo el sol ponerse sobre las montañas y tratando de procesar esta nueva traición. Marcus no solo había escogido a su familia sobre mí, había sido manipulado para hacerlo por alguien en quien confiaba. Alguien que había usado sus miedos más profundos contra él, que había torcido su amor por mí en un arma de autosabotaje. Cuando finalmente empecé a manejar otra vez, no estaba dirigiéndome de vuelta a Denver. Estaba manejando de vuelta a Malibú, de vuelta a Marcus, de vuelta al hombre que había sido tanto víctima en esto como yo. Porque tal vez, solo tal vez, podríamos construir algo nuevo de los restos de lo que habíamos perdido. La confrontación con David pasó 3 días después en la obra donde Marcus estaba supervisando la fase final de su proyecto de vivienda sustentable. Manejé directo desde Denver, parándome solo por gasolina y café, y llegué cuando la cuadrilla de la mañana estaba empezando. Marcus estaba parado cerca de una casa a medio terminar, revisando planos con un contratista. Cuando me vio caminando por la obra, su cara se iluminó con sorpresa y esperanza. Pero caminé pasándolo directo hacia donde David estaba parado cerca de un tráiler marcado oficina del sitio. David era exactamente lo que había esperado. Alto, traje caro a pesar de estar en una obra. El tipo de sonrisa confiada que sugería que nunca había enfrentado consecuencias reales por sus acciones. Cuando me vio acercándome, su sonrisa se tambaleó ligeramente, pero se recuperó rápidamente. Debe ser la famosa Naomi, dijo, extendiendo su mano como si nos estuviéramos conociendo en una fiesta de cóctel en lugar de una confrontación. He oído tanto de ti. Estoy segura de que sí, dije, ignorando su mano extendida, ya que has estado hablando de mí a mis espaldas por meses. La fachada confiada de David se agrietó ligeramente, y vi a Marcus acercándose desde mi visión periférica, confusión y alarma escritas en su cara. Naomi, ¿qué está pasando? Preguntó. Pregúntale a tu socio de negocios, dije, mis ojos nunca dejando la cara de David. Pregúntale sobre las conversaciones que ha estado teniendo con tus papás sobre mí. Pregúntale sobre las mentiras que te ha estado diciendo sobre las expectativas de tu familia. El color se drenó de la cara de David, y supe que James había estado diciendo la verdad. Marcus volteó a vernos, y pude ver el momento en que el entendimiento comenzó a amanecer. David, dijo, su voz peligrosamente callada. Lo que siguió fueron 20 minutos de la revelación de verdad más incómoda que había presenciado. David trató de negarlo al principio, luego justificarlo Sog estaba protegiendo tu futuro, luego minimizarlo Sog estás exagerando. Pero enfrentado con el testimonio de James y mis acusaciones directas, toda la mentira elaborada comenzó a desenredarse. Los papás de Marcus nunca habían amenazado con desheredarlo, nunca habían dicho que yo no era adecuada. Habían estado esperando conocerme por meses. Marcus pasó por un rango de emociones: incredulidad, enojo, devastación, rabia. Cuando David finalmente admitió que sí, había estado alimentando a Marcus con mentiras sobre la opinión de su familia sobre mí porque pensaba que nuestra relación lo estaba distrayendo de su potencial. Marcus le pegó. En serio le pegó. Ahí mismo frente a la cuadrilla de construcción y el camión de café de la mañana y todos los demás que pasaron a estar viendo. 3 meses, dijo Marcus, su voz temblando de furia. Tiré 3 meses con la mujer que amo porque me hiciste creer que mi familia la rechazaría. La lastimé de maneras que tal vez nunca pueda arreglar porque decidiste que mi felicidad era menos importante que tus márgenes de ganancia. David estaba sosteniendo su nariz sangrante, su traje caro cubierto de polvo de la obra,
viéndose nada como el manipulador suave que había sido 5 minutos antes. Me lo vas a agradecer eventualmente, dijo débilmente, cuando estés dirigiendo toda la compañía, cuando hayas alcanzado tu potencial completo. Lárgate, interrumpió Marcus. Sal de mi obra. Considera nuestra sociedad disuelta. Y David, si alguna vez te acercas a mí o a Naomi otra vez, haré más que pegarte. Después de que David se fue, arrastrando orgullo herido y amenazas vacías sobre demandas, Marcus y yo nos paramos solos entre los esqueletos de las casas que había diseñado. La mañana se estaba poniendo caliente, y el sonido de martillos y herramientas eléctricas llenaba el aire mientras el trabajo se reanudaba a nuestro alrededor. Ninguno de los dos habló por un largo momento. No sé cómo disculparme por esto, dijo Marcus finalmente. No sé cómo compensar por no confiar en ti, por no confiar en nosotros lo suficiente para investigar cuando David estaba llenando mi cabeza de veneno. Debería haber hablado con mis papás directamente. Debería haberte llevado a casa hace meses en lugar de escuchar a alguien que tenía su propia agenda. Miré las casas levantándose a nuestro alrededor, a los paneles solares y sistemas de recolección de agua de lluvia que Marcus había diseñado con tanto cuidado y esperanza. Estas casas albergarían familias por generaciones, reducirían su impacto ambiental, serían parte del futuro sustentable que Marcus siempre había soñado. Era capaz de tanta visión, tanta innovación, tanto cuidado por el mundo a su alrededor. ¿Por qué no había traído esa misma consideración a proteger nuestra relación? Tienes razón, dije. Deberías haberlo hecho. Pero Marcus, David, no creó tus inseguridades. Solo las explotó. La razón por la que sus mentiras funcionaron es porque parte de ti ya tenía miedo de no ser suficientemente bueno, ya estaba convencido de que tu familia escogería estatus sobre tu felicidad. Marcus asintió, lágrimas haciendo rastros por el polvo de construcción en su cara. Siempre me he sentido como si estuviera compitiendo con James, como si tuviera que probar que valía la pena la inversión. Cuando David me dijo que nuestros papás estaban teniendo dudas sobre ti, confirmó cada miedo que había tenido sobre no estar a la altura. Pero esa es exactamente la razón por la que necesitamos empezar de nuevo si vamos a intentarlo otra vez, dije. No solo perdonar y olvidar y regresar a lo que teníamos. Necesitamos construir algo nuevo. Algo basado en quienes realmente somos en lugar de quienes teníamos miedo que podríamos ser. Durante los siguientes 2 meses, eso es exactamente lo que hicimos. Marcus vino a Denver, y pasó una semana durmiendo en el otro sillón de Mia, ayudándome a buscar departamentos y probando que estaba en serio sobre reconstruir nuestra confianza. Fuimos a terapia de pareja con una terapeuta que se especializaba en comunicación y reparación de relaciones. Tuvimos conversaciones difíciles sobre nuestros miedos, nuestras suposiciones, nuestro trabajo individual que necesitaba pasar antes de que pudiéramos ser parejas saludables. Marcus habló con sus papás, realmente habló con ellos, no solo sobre sus expectativas para su futura esposa, sino sobre la presión que siempre había sentido de estar a la altura de James, sobre su miedo de decepcionarlos. Ellos tuvieron sus propias conversaciones difíciles sobre cómo sus altas expectativas y dinámicas familiares competitivas habían afectado a ambos hijos. Carmen admitió que a veces había jugado favoritos sin darse cuenta, y el papá de Marcus reconoció que su perfeccionismo demandante había dejado a Marcus sintiendo como si el amor fuera condicional al logro. Yo también hice mi propio trabajo. Empecé terapia para entender por qué había estado tan dispuesta a aceptar el rechazo de Marcus sin pelear por nuestra relación, por qué tan rápidamente internalicé el mensaje de que no era suficientemente buena en lugar de cuestionarlo. Me di cuenta de que tenía mis propios patrones de complacer a la gente y autoduda que me habían hecho vulnerable a la manipulación. Cuando Marcus me pidió que me mudara de vuelta a Colorado con él, 6 meses después de nuestra confrontación en la obra, dije que sí. Pero dije que sí a algo diferente de lo que habíamos tenido antes. Esta vez, cuando buscamos un lugar para vivir, visitamos la casa de sus papás primero. Esta vez, cuando hicimos planes para el futuro, incluyeron visitas regulares con ambas nuestras familias. Esta vez, cuando Marcus se asustó o se sintió inseguro, habló conmigo en lugar de hacer suposiciones. Encontramos una casa con espacio para un jardín y electrodomésticos eficientes en energía, y la llenamos con plantas y muebles de segunda mano y el tipo de amor cuidadoso que viene de casi perder algo precioso. Marcus diseñó un invernadero para el patio trasero donde podía empezar plantitas para el jardín comunitario que me había ofrecido de voluntaria para coordinar. Lo apoyé cuando empezó su propia firma, enfocada completamente en vivienda sustentable y accesible, libre de la influencia de David. La sanación no fue lineal o fácil.
Había días cuando recordaba la devastación de esa mañana cuando Marcus me dijo que no era material de esposa, y tenía que pelear el impulso de protegerme alejándome. Había noches cuando Marcus despertaba de sueños donde me había perdido otra vez, y tenía que resistir el impulso de sabotear nuestra felicidad antes de que alguien más pudiera quitárnosla. Pero lentamente, cuidadosamente, construimos algo más fuerte que lo que habíamos perdido. Aprendimos a revisar nuestras suposiciones en lugar de actuar por miedos. Aprendimos a confiar el uno en el otro con nuestras inseguridades en lugar de dejarlas pudrirse en silencio. Aprendimos que el amor no es solo un sentimiento, es una decisión que tomas cada día de presentarte por alguien, de pelear por ellos, de creer en su futuro compartido aunque sea scary. Un año después de nuestra reunión, Marcus me propuso en el invernadero que había construido para mí, rodeado de plantitas de tomate y el olor de tierra fresca. Cuando me pidió que me casara con él, dijo que había aprendido que ser material de esposa no se trataba de antecedentes o crianza o ser suficientemente perfecta para los estándares de alguien más. Ser material de esposa se trataba de estar dispuesta a crecer juntos, de escogerse el uno al otro una y otra vez, de construir un amor suficientemente fuerte para aguantar manipulación y malentendidos y miedo. Nuestra boda fue pequeña y perfecta, en el jardín detrás de la casa de sus papás con luces de hilo alimentadas por energía solar y flores que yo había cultivado. James fue el padrino de Marcus, y Elena fue nuestra niña de las flores, esparciendo pétalos de rosa con la concentración seria de alguien a quien le habían dado un trabajo importante. Durante nuestros votos, Marcus prometió confiar en mí con sus miedos en lugar de dejar que tomaran decisiones por nosotros. Yo prometí creer en mi propio valor lo suficiente para pelear por nuestro amor en lugar de alejarme cuando las cosas se pusieran difíciles. Pero la promesa más importante que hicimos no fue el uno al otro, fue a las futuras familias que vivirían en las comunidades sustentables que Marcus diseña, a los niños que crecerían con aire más limpio y recibos de servicios más bajos porque habíamos aprendido a construir algo mejor que lo que vino antes. Prometimos tomar las lecciones que habíamos aprendido sobre comunicación y confianza y aplicarlas a todo lo que creamos juntos. Si estás viendo esto porque alguien te ha hecho sentir como si no fueras suficiente, como si no merecieras amor o compromiso o respeto, necesito que escuches esto. Sus miedos e inseguridades no son hechos sobre tu valor. Su inhabilidad de ver tu valor no lo disminuye. Ya sea una pareja romántica que está muy asustada para pelear por ti, miembros de la familia que manipulan tus relaciones para su propio beneficio, o amigos que minan tu confianza por sus propios celos, su comportamiento dice todo sobre ellos y nada sobre ti. Tienes permitido exigir más que ser el secreto de alguien. Tienes permitido esperar sociedad en lugar de juegos. Tienes permitido alejarte de gente que hace que amarlos se sienta como una audición que constantemente estás fallando. Y tienes permitido confiar en tus instintos cuando algo se siente mal, aunque todos a tu alrededor te estén diciendo que estás exagerando o siendo muy sensible. La parte más difícil de nuestra historia no fue la traición o la manipulación o ni siquiera el corazón roto. Fue aprender a creer que merecíamos mejor que lo que habíamos aceptado. Fue desarrollar el valor para hacer preguntas difíciles y exigir respuestas honestas. Fue rehusarnos a dejar que los miedos y limitaciones de otras personas definieran lo que era posible para nuestro futuro. Si estás en una situación donde alguien está usando tu amor contra ti, donde te están haciendo más pequeña para que ellos se sientan más seguros, quiero que sepas que eso no es amor. El amor no te pide que te encojas. El amor no requiere que pruebes tu valor una y otra vez. El amor no te manipula para que escojas entre tu felicidad y su aprobación. El amor real pelea por ti cuando no estás en el cuarto. El amor real te escoge aunque sea inconveniente o scary o complicado. El amor real ve tu valor claramente y lo celebra en lugar de tratar de disminuirlo. Mereces nada menos que alguien que esté orgulloso de amarte, que no pueda esperar a presentarte a su familia, que te construya en lugar de derribarte. 3 cosas prácticas que tal vez ayuden si estás lidiando con manipulación en tus propias relaciones. Primero, confía en tus instintos. Si algo se siente mal, si las palabras de alguien no coinciden con sus acciones, si constantemente estás caminando en cáscaras de huevo tratando de no molestar a alguien, pon atención a esos sentimientos. Tus respuestas emocionales te están dando información importante. Segundo, insiste en comunicación directa. Si alguien dice que otras personas tienen problemas contigo, exige oírlo directamente de esas personas. No dejes que nadie más hable por tus relaciones o filtre información que afecta tu vida.
La manipulación de David funcionó porque Marcus nunca verificó las cosas que le estaban diciendo con sus papás reales. Tercero, recuerda que no puedes controlar las decisiones de otras personas, pero sí puedes controlar tu propia respuesta. Marcus escogió creer las mentiras de David en lugar de investigarlas. Yo escogí aceptar el rechazo de Marcus en lugar de exigir más información. Ambos tuvimos que tomar responsabilidad por nuestros propios papeles en dejar que la manipulación tuviera éxito antes de que pudiéramos construir algo más saludable. Tu historia de amor no tiene que incluir traición y manipulación y meses de corazón roto, pero si lo hace, eso no significa que se acabó. A veces las mejores relaciones son las que sobreviven estar rotas y escogen sanar más fuertes. A veces la gente que más te lastima es la que más te enseña sobre lo que aceptarás y no aceptarás. A veces el amor por el que tienes que pelear se convierte en el amor que dura. Pero por favor recuerda, pelear por el amor no significa tolerar abuso. Pelear por el amor no significa aceptar migajas cuando mereces toda la comida. Pelear por el amor significa exigir honestidad y respeto y sociedad genuina. Significa estar dispuesta a alejarte de cualquier cosa, menos que lo que honre tu valor. Si llegaste hasta aquí en la historia, por favor déjame saber en los comentarios desde dónde estás viendo y si esto resonó con tu propia experiencia. ¿Alguna vez te han dicho que no eras suficiente para alguien? ¿Has descubierto que la manipulación estaba afectando tus relaciones sin tu conocimiento? ¿Has aprendido a reconocer la diferencia entre amor que te construye y apego que te derriba? Leo cada comentario y respondo cuando puedo, porque creo en el poder de las historias compartidas para ayudarnos a sentirnos menos solos en nuestras luchas. Suscríbete si quieres oír más sobre construir relaciones saludables, poner límites con gente difícil y aprender a confiar en ti misma cuando otros tratan de hacerte dudar de tu propio valor. Tu historia importa, tus sentimientos importan, tú importas. No dejes que nadie te convenza de lo contrario.